Buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que corresponde también a es importante que pongamos atención a los distintos detalles que vamos a ver en cuanto a los trabajos colaborativos y la presentación, porque hay un trabajo intermedio que se tiene que hacer a partir de esa información. Entonces, bienvenidos todos. Esperemos pues que la sesión de hoy sea de mucho provecho. Vamos entonces a la parte de la presentación y, eh, y ver cómo nos va pues entonces con esa información. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla que en este momento tengo. Allí podemos ver una primera filmina donde nos habla precisamente del tema que vamos a ir desarrollando. Este tema se toma como un tema ejemplo. El objetivo del ejercicio, básicamente, es el hecho de que aprendamos y repasemos que cuando estamos hablando de procesos de exportación e importación, cuando estamos hablando de comercio internacional, es importante saber que en cualquier momento pasamos de una empresa que exporta productos agrícolas a una empresa que puede exportar madera, como también puede ser que exporte llantas o que exporte equipo electrónico, etcétera. Entonces, este es un ejercicio que los confrontaba a ustedes en los distintos subgrupos con el objetivo de poder conocer un tema eh, y poder repasar cuáles son las informaciones o los datos más relevantes que uno debe tener claro precisamente en cada uno de los productos para poder hacer un proceso de explotación para la exportación propiamente dicho. Bueno, la teca es un tipo de madera, es una madera que está catalogada como la reina de las maderas. Es una es una madera que es originaria del sector de India, Birmania, Laos, Tailandia, o sea, toda esa parte sur, ¿verdad? De lo que sería Asia e India. Y bueno, se cataloga como la reina de las maderas, aunque no cubre la totalidad del mercado internacional o no tiene una posición, digamos, de privilegio, en razón precisamente de que es una madera que necesita ciertos requisitos para poder producirse con un grado de calidad adecuado. Es reina en tanto la calidad, en tanto la dureza, en tanto el hecho de que se considera pues una madera preciosa por los múltiples usos que tiene. Nosotros la conocemos como teca, pero igual también se puede conocer desde distintos nombres, según la zona en donde estemos. Puede asumir nombres como sagún, sagón, saguán, sku, tuac, stib, ru, Indian Oak, Tec, Yati, Delec, Liragua, Kyung, Sac, Maisac, Teca de Rangún y Rasawa. Todos esos nombres se incluyen ahí. ¿Por qué razón? Porque luego cuando veamos los mercados a donde está yendo la madera de teca costarricense, nos vamos a dar cuenta que el comprador potencial no necesariamente va a utilizar el término teca para pedir esa madera, sino que puede utilizar cualquiera de estos términos y puede estar pues sintiendo que está hablando un lenguaje común con nosotros. Allí ustedes tienen una fotografía
de lo que es un árbol teteca. Es un árbol joven relativamente, o sea, no tiene mucha altura. Ya después vamos a ir viendo esas características, porque incluso la idea es que, bueno, en plantaciones de muchos años puede llegar a tener hasta 50 metros de altura y 2 metros de diámetro en el lugar de origen. O sea, son árboles que pueden crecer enormemente. En Costa Rica no tenemos ese nivel de producción. Ahora vamos a ver también esas características. Eh, Sobre todo acá en Costa Rica, la producción de teca no llega a esos niveles en razón de que mucha de la madera se explota incluso antes del tiempo de cosecha. Y el tiempo de cosecha mínimo se ubica en los 20 años. Eso significa que hay que esperar pues bastante para que esa madera tenga un diámetro entre 50 y 70 centímetros y vaya a tener alrededor de 30 metros. En Costa Rica la madera que existe actualmente de teca no es de tan alta calidad. Ya las plantaciones de alta calidad, muchas han sido explotadas, casi el 100%. Entonces, pues los árboles que tenemos son un poco más jóvenes y son de menor tamaño y de menor diámetro, lo cual también afecta la parte propiamente de precio internacional. ¿Qué características tiene la teca y por qué es tan perseguida? Bueno, resulta que la teca es una de las maderas que se usa por el hecho de que no se daña al entrar en contacto con metales. No es una madera que al atornillarla o al clavarla se vaya a generar algún tipo de mancha, rajadura o algún tipo de daño dentro del grano de la madera por ese efecto. Igualmente es una planta que es resistente a las sequías. Ahora vamos a ver en la distribución de lo que es la producción a nivel mundial y nacional, que tiene una característica particular. O sea, esa característica particular tiene que ver también con las zonas en las que se puede producir. Después de los 5 años, o sea, en los primeros 5 años sí hay que trabajar fuertemente en lo que es el mantenimiento de las fincas, sobre todo lo que es el raleo o la limpieza de las fincas. Hay que trabajar muy bien la distancia entre los árboles, una serie de elementos que nos permiten tener tranquilidad de que nuestro producto pues a los años va a tener los aspectos de calidad que se buscan en el mercado. Cada plantación de teca puede llegar a producir hasta 3 ciclos de cosecha en un periodo de 60 años. De tal manera que si es un negocio familiar, pues ahí estamos hablando de que muy posiblemente primera, segunda y hasta tercera generación tendrían que estar incluidos dentro de la producción de teca. La ventaja acá es que los rebrotes de la teca son rebrotes que se producen con bastante rapidez y bastante facilidad. Otra característica es el color de la madera. El color de la madera cuando se corta en finca tiende a ser un amarillo oro oscuro, ya después se torna más marrón. De hecho, acá al lado derecho tenemos un ejemplo de una galleta. Una galleta es un corte transversal que se hace en el árbol a cierta altura para mostrar las características particulares que pueda tener ese árbol. Y la albura es precisamente esta orillita blanca que vemos aquí alrededor, ¿okay? Que es de un color amarillo más pálido, regularmente se va poniendo blanco conforme va perdiendo humedad. Importante, eso es un elemento de calidad, ahora lo vamos a ver, o sea, esa albura puede significar que tu madera valga mucho o valga poco, dependiendo de cómo se desarrolle. La madera es fina y es dura. Eso es una calidad, eso es una cualidad muy apreciada. Abajo tenemos un ejemplo de piso parquet hecho de teca, que puede resultar pues bastante oneroso porque es una madera bastante cara. Regularmente se utilizan zonas de piscina precisamente porque es hidrofóbica. Eso significa que no le afecta el agua por el tipo de grano que tiene un aceite especial que la permeabiliza ya de por sí, como árbol. También esa misma sustancia hace que sea resistente a lo que son plagas, insectos y otro tipo de situaciones. El grano es un grano recto, ondulado o ligeramente internudado. Acá en este caso vemos que hay algunos que son rectos, casi circulares. Acá de este lado podemos ver algunos internudados, perdón, algunos ondulados. El internudado
es una característica que puede presentarse, pero ojalá se presente apenas en el 5 o 10% de la producción, porque si la madera tiene muchos nudos, eso también baja el precio y baja la calidad que se espera de esa madera. Como les decía, o sea, tiene un alto nivel de resistencia a termitas, hongos, a la intemperie. Ese aceite antiséptico lo mantiene aún en los procesos de secado, en los cuales se puede meter esta madera. Bueno, ¿cuál es la distribución de la teca? Acá al lado derecho vemos un pequeño mapa. Aquí se ubica India, aquí se ubica China, aquí se ubica Myanmar, por acá está Filipinas, Java, que son los lugares de la distribución natural de la teca. Importante es que las zonas amarillas generan lo que se llama tectona grandis, que es una de la zona amarilla y la zona verde, que es una de las variedades de mayor altura que hay. Y en el caso de la celeste, estamos hablando de la Tectonis filipensis, está la Tectonis hamiltonian y está la Tectonis abundans. En el caso nuestro, la producción que hay en el sector de Latinoamérica proviene principalmente de lo que es India. Bueno, necesita un clima tropical para poder producirse entre los 18 y los 28 grados de latitud norte. Se concentra en el caso de lo que es teca, no solamente natural, o sea, de plantación natural, salvaje, sino que también plantaciones ya artificiales. Estamos hablando de que se concentra en el sureste de Asia, como lo acabamos de ver. También hay algunos países africanos, sobre todo Costa de Marfil, que es uno de los que está produciendo fuertemente. Acá en América fue introducida hace aproximadamente unos 100 años a través de Trinidad y Tobago. Y de allí, de Trinidad y Tobago, se empezó a extender a otros países, incluyendo Costa Rica. Es importante entender que las plantaciones que tenemos acá en Costa Rica no son plantaciones salvajes, son plantaciones artificiales, o sea, no es una especie autóctona, sino que es una especie que se trajo de fuera del país. Acá las primeras plantaciones se establecieron hace aproximadamente unos 90 años y alcanzan alturas superiores a los 35 metros en los mejores sitios. Ahora vamos a ver cuáles son los mejores sitios y también vamos a ver a partir de ese mapa que les vamos a mostrar, pues cuáles son las zonas en donde ha habido una mayor explotación de este tipo de madera. Bueno, hablemos de la teca en Costa Rica. Acá en Costa Rica, pues hay ciertas características, ¿verdad?, para que se dé el cultivo. Hay una fuerte concentración en la región Chorotega, que ahora la vamos a ver en el mapa. Es una de las maderas que está produciendo un mejor o mayor precio de venta, según los datos de la ONF, la Oficina Nacional Forestal. Esto con datos del año pasado. Estamos hablando de que la teca aserrada en ese momento estaba en 700 a 900 colones por pulgada métrica tica. ¿Okay? Eso es un precio estándar. Por ahí podemos hablar de que pueden incluso existir precios mayores o precios menores, dependiendo de la calidad y del origen de la madera. Esa notita que se les pone al final de la filmina es importante. ¿Por qué razón? Porque en el ejercicio a ustedes se les plantea, en el ejercicio que ustedes tienen que hacer a partir de este material, a ustedes se les plantea de que pues deben cumplir o deben procurar en el ejercicio indicar cuáles son los requisitos que se debe de cumplir para lo que es el proceso de exportación de madera teca, en este caso. Entonces ahí vemos que se involucra Procommerce, se involucra el servicio fitosanitario, se involucra el Sistema Nacional de Notas Técnicas, hay que obtener un certificado fitosanitario específico, e igual también hay que estar claro de cuáles son los requisitos que pide el país a donde va a ser exportada la madera. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los mercados internacionales en este momento se concentran en China y en India.
pero igualmente también existe la posibilidad de llevar mercancía hasta Europa o incluso Canadá, que está comprando en bajas cantidades. Lo que pasa es que los estándares que, por ejemplo, exige Europa son los mayores, sobre todo en los que son certificados de origen. Canadá está en segundo lugar, China está en tercero, e India compra prácticamente todo. O sea, eso sí es una cuestión muy real, sobre todo por el tipo de mercado terciario que ellos generan a partir de teca, no necesariamente de buena calidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de siembra en Costa Rica? Aquí vamos a hablar de algunos aspectos muy técnicos, pero que también nos van a explicar por qué es que la teca no se produce, por ejemplo, en lo que es la zona del Valle Central. Estamos hablando de que las mejores altitudes deben estar de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Debe haber una estación seca, por lo menos de 4 a 6 meses, una temperatura promedio de 23 a 27 grados y la precipitación en promedio de 1.300 a 2.500 milímetros de lluvia por año. Las pendientes no pueden ser muy pronunciadas, deben ser menores al 25%, de tal manera que zonas donde hay valles o pequeñas lomas con una inclinación pequeña son zonas de buena producción. El suelo en el que se produce debe ser un suelo liviano, debe estar bien drenado, fértil, debe ser neutro. Y eso es muy importante, una profundidad efectiva mayor a 80 centímetros. O sea, eso significa que esos 80 centímetros debe ser suelo suave para que el árbol pueda, sobre todo cuando está pequeño, crecer de manera oportuna, de manera adecuada. E igual también, una vez que supera esos 80 centímetros la raíz, pues por supuesto, tener un buen soporte. Los sitios buenos acá en Costa Rica, aunque también, o sea, esas relaciones químicas que vamos a ver eh, se pueden cambiar a través de la manipulación de las siembras de teca. Estamos hablando de que se debe tener entre 150 y 160 partes por millón de fósforo, unas 15 partes por millón de manganeso, unas 2 partes por millón de zinc, 10 simoles por litro de calcio y magnesio más potasio, ¿verdad? Por cada 100 gramos de suelo. Eso en términos de la profundidad, una relación de calcio-SIC-pH, o sea, un mayor al 50%, eso significa el nivel de acidez propiamente que se genera en el sembradío, y una relación de magnesio-CIC superior al 15 o 20%, también en los primeros 10 centímetros de profundidad. ¿Eso qué significa? Significa que mucho de lo que sucede para que la siembra sea efectiva es superficial. O sea, estamos hablando de un máximo de 30 centímetros. Entonces, el raleo, la limpieza de las hojas, tal y como vemos acá en esta fotografía, que es una fotografía bastante representativa de lo que sería un sembradío de teca, es importante mantenerlo, sobre todo a la hora en que nosotros vamos a tratar de manipular esos aspectos de nutrientes a nivel de suelo superficial. Acá en la fotografía podemos ver varios elementos importantes. Número uno, lo que se busca es que el árbol pueda crecer de manera lo más recta posible, que tenga suficiente espacio. Regularmente se trabaja espacios de 5 a 7 metros de distancia entre árbol y árbol. No son árboles que generen un follaje significativo, pero sí son árboles que si no tienen espacio, tienden por efecto de crecimiento, a torcerse. Y una vez que el árbol se tuerce, ya eso significa un menor valor en la madera que puede ser explotable de ese sembradío. Este sembradío, esta foto, es una foto representativa en ese sentido. Está bastante bien cuidada. Sí les digo que acá en Costa Rica no todas las fincas tienen estas características. Hay muchas fincas, sobre todo las que son de pequeña producción,
estamos hablando de que tienen 3.000, 5.000 árboles, regularmente no están tan bien cuidadas ni tienen un proceso de mantenimiento tan efectivo como el que se espera. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos esta siembra, aquí estamos hablando inclusive todavía de árboles jóvenes, todavía les falta crecer. Eso uno se da cuenta por la cantidad de ramitas que todavía hay en la parte baja del árbol. Cuando ya una siembra de teca está madura, que es regularmente después de los 15 años bajo condiciones óptimas, lo único que vamos a ver acá son el reguero de palitos y arriba una pequeña copita de árbol con las hojas. Y vamos a ver también algunos aspectos importantes con respecto de esto. No está incluido dentro de la exposición, pero aprovecho la fotografía para explicárselos. Cuando empecemos a ver las características de ancho del tronco de la madera o del diámetro, regularmente nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Una, que es a la altura del hombro, o sea, significa que la persona se ubica al pie del árbol y a donde le alcance el hombro, ahí pone la cinta métrica y mide lo que es la circunferencia del árbol. Esa circunferencia en este momento para efecto de mercado internacional no puede ser menor a 60, 70 centímetros. Porque si no, entonces el árbol se considera que es un arbolito o muy inmaduro o con poca producción de madera, sobre todo por el efecto de lo que es la parte dura del árbol, que es lo que se utiliza para la madera. Otra forma también de hacerlo, lo que pasa es que requiere el hecho de que una persona se monte al árbol, es calcular que el árbol tenga al menos una medida de 11 a 15 metros aproximadamente, y entonces se hace una medición al 60% del árbol. Eso tiende a ser una medida más exacta porque entonces nos permite calcular de manera más adecuada la cantidad de metros cúbicos de madera que se van a producir. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los indicadores de calidad que de mala calidad que puede tener la madera? Allí estamos, voy a regresar un momentito. Aquí tenemos en esta una galleta. Esta es una galleta, ¿verdad? Aquí yo agarré una sierra y partí al árbol, más o menos a la mitad del árbol es donde se hace la partición. Vean la distribución de la álvora, que es esta parte blanca, la distribución de los anillos del árbol y la parte central, que tiende a ser de un color, o sea, una distribución de color bastante uniforme. Ahora regresemos a estas de mala calidad. ¿Okay? Tenemos algunos elementos. El primer elemento de mala calidad y que es donde regularmente se caen las ventas aquí en Costa Rica, sobre todo los productores de teca que tienen fincas inmensas y que tal vez en algún momento decidieron sembrar algunas de sus hectáreas en teca, pero no las cuidaron, o sea, las dejaron producirse o crecer como quisieran, es la curvatura o los troncos con curvatura. Acá tenemos un árbol recto, aquí tenemos un árbol recto, aquí tenemos un árbol que ya aquí empieza con una curvatura que se nota poco, pero este que viene por acá ya notamos que efectivamente es un arbolito que no se va a desarrollar de manera regular. ¿Por qué razón? Porque el mercado internacional establece los cortes, ya establece los cortes o el tamaño o el largo de los troncos que pueden ser explotables para efecto de este tipo de madera. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, en este caso, si quisiera aprovechar este árbol, tendría que cortarlo aquí y cortarlo aquí. Habría que ver si este pedacito que está aquí, en esta parte donde está el cursor indicando, es suficiente para alcanzar el mínimo que establece a nivel internacional. Igual acá, aquí tendría que hacer un corte en razón de que aquí el árbol se tuerce, entonces yo no puedo generar allí un corte de tronco lo más recto. La otra situación es la albura excesiva. Aquí tenemos un ejemplo de albura excesiva. Vean que aquí tenemos esta parte, es la que se aprovecha de la madera, esta parte oscura. Entonces, entre más albura tengamos, menor calidad tiene la madera.
Por una cuestión muy básica, o sea, si yo tengo un tronco que la albura es un 25% de lo que es el tronco como tal, significa que estoy perdiendo un 25% de madera porque esta parte no es aprovechable. O sea, nosotros no podemos generar madera aserrada de esa parte blanca. De hecho, los compradores internacionales exigen que eso no sea mayor a 1 pulgada para árboles de 30 metros y para árboles de 60 metros no mayor a 2 pulgadas. O sea, de la parte donde está la corteza del árbol oscura que está aquí a esta otra parte interna que es donde se aprovecha propiamente la madera. La otra parte o el otro indicador de mala calidad es el corazón húmedo con presencia de hongos o rajaduras radiales, que es este ejemplo que tenemos acá. Este es el centro y vemos que la madera tiene rajaduras radiales. Radiales significa que van del centro hacia afuera. ¿Okay? Esto, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, ahora cuando veamos los tipos de corte que se quieren para esta madera, esto no es una madera aprovechable, porque se va a empezar a rajar o se va a empezar a astillar en el momento en que yo le meto la sierra. Entonces, este es otro elemento o indicador de mala calidad. De hecho, los compradores internacionales, cuando van a una finca, siempre piden 2 o 3 muestras, o sea, bajar 2 o 3 árboles, aserrarlos y sacar una galleta de aproximadamente 3 pulgadas de ancho para ellos llevárselas y ver cómo se comporta esa galleta, porque ya después también tienen que ver cómo se comporta una vez que elimina la humedad. El otro elemento es el color de la madera. Aquí tenemos un ejemplo de una madera de teca muy pálida. ¿Okay? Todo esto tiene que ver con aspectos de tipo ambiental, la humedad que se tuvo, eh, la cantidad de sol, qué tanto duró el verano, qué tanto duró el invierno. Al final, o sea, toda esta madera sí puede ser explotable, pero estamos hablando de que siempre vamos a buscar el mejor precio a nivel internacional y este elemento afecta enormemente. ¿Por qué? Porque lo que se busca, vuelvo a la lámina anterior, es que al final la madera tenga este color natural una vez que ya esté procesado. Y acá, evidentemente, vemos la diferencia. Vean que este sería eventualmente un color natural, un poco más oscuro, porque aquí hay humedad, pero acá está demasiado claro. Y finalmente está el grano de la madera. El grano de la madera es precisamente, bueno, qué tan anchas o tan delgaditas son los anillos de esa madera, qué tan grueso es las composiciones por capas de lo que es la madera. Acá tenemos un ejemplo, este es un acercamiento, en realidad no es tan fuerte como en la realidad, pero esto es un acercamiento para darnos cuenta, primero, de que hay una granulación muy irregular, ¿okay? Y segundo, que también son muy grandes. O sea, lo más primordial, lo más óptimo sería que ojalá todos fueran del ancho de esta pequeñita que está aquí, esta que está aquí en la parte de abajo, ojalá fuera lo más uniforme posible. ¿Por qué razón? Porque si vamos a pedir, vamos a utilizar esta madera para producir muebles, para producir pisos, para producir rampas cercanas a piscinas, etcétera, pues evidentemente se espera que también la parte estética sea algo pues llamativo. ¿Okay? Entonces, estos son, digamos, los 5 principales elementos. Ya un comprador que tiene experiencia, con el solo hecho de que llegue a una finca, puede darse cuenta si la finca es explotable o no, porque también hay una situación que es importante. Voy a regresarme a esta fotografía. Si ustedes se dan cuenta, aquí la mayoría de los troncos, sea que estén lejanos o cercanos, tienen una circunferencia relativamente equivalente. Todos fueron sembrados al mismo tiempo, todos han sido tratados en las mismas condiciones, la finca está bien cuidada, etc. Entonces eso hace que los arbolitos se vayan desarrollando de manera equivalente, todos. En Costa Rica tenemos la situación de que muchas veces el vendedor o el dueño de la finca quiere vender la finca
toda, o sea, casi que, como dicen por ahí, con llave en mano, ¿verdad? O sea, puerta cerrada, a finca cerrada, y entonces dice, bueno, si es que yo tengo 6.000, 7.000 árboles, pero resulta que cuando ya uno va a hacer el estudio de campo para poder marcar cuáles son los árboles que son explotables, se da uno cuenta que puede haber tal vez un 60 o un 40% de árboles explotables porque están revueltos arbolitos que crecieron más rápido y arbolitos que crecieron más despacio. Entonces, eso es un elemento de limitación que los compradores internacionales tienen en Costa Rica, porque muchas de las fincas no fueron cuidadas de forma adecuada y al final, pues evidentemente el dueño de la finca quiere sacar todos los árboles, no quiere que le dejen ahí unos ahí guindando, pero eso puede significar perdón, que la venta o el proceso de comercialización se caiga. Bueno, ¿cuáles son las áreas en las que podemos encontrar plantaciones de teca en Costa Rica? Vean que es interesante lo que yo les decía ahora, o sea, todo lo que es la parte del sector central del país no tiene siembras de teca, no tenemos las condiciones de terreno que se piden para una producción adecuada. Mientras que hacia zonas costeras o lo que es la parte de valle al norte y la parte también de valles hacia el sur, sí tenemos condiciones que son óptimas. En Costa Rica, la mejor madera viene de la parte de la península, algunas zonas muy específicas de la zona norte, no toda la zona norte. Entre más nos acercamos a Caño Negro, menos calidad hay porque aumenta la humedad y regularmente el árbol sale con el tronco dañado, o sea, con el corazón del tronco dañado. Limón es muy húmedo y ahí también eso limita la parte también de aire marino y las fuertes corrientes limitan el crecimiento del árbol por condición atmosférica. Y en esta zona, que es por donde está, como que se llama Playa Jacó, etcétera, hacia el centro del Pacífico, allí todavía existen alrededor de unas 3 o 4 fincas de gran extensión y de muy buena calidad, pero que no está siendo posible explotarlas por diferentes situaciones. En algunos casos, por el hecho de problemas, propiamente de propiedad jurídica, y en otros casos por el hecho de la expectativa del vendedor o del finquero que pretende pues tener precios que no son reales con respecto de lo que es el mercado nacional. Entonces vean que en realidad tenemos pues bastantes zonas. En este momento la gran mayoría de estas zonas no son explotables. Ya las explotaciones se dieron en los anteriores 10, 15 años. Hubo una explotación bastante fuerte. De hecho, hay muchos compradores de intermediarios de teca que de la zona norte que lo que hacen es que van a Nicaragua a comprar eh, madera y la introducen a Costa Rica o hacen todo el trámite para ser vendida desde los puertos de Nicaragua. Que eso es otro de los elementos importantes, ¿verdad? O sea, la mayoría, el 90% de las salidas de teca que existen en el país se hacen a través del puerto de Punta Arenas. O sea, no se trabaja tanto por Limón, sino por Punta Arenas, sobre todo por el hecho de los mercados de meta que tiene la madera en este momento. Bueno, hablemos de lo que es el mercado internacional. Estamos hablando de que hace unos 10 años, estos datitos que tengo aquí no están muy actualizados, pero hace unos 10 años se estaba produciendo alrededor de 2 millones de metros cúbicos anuales de madera. Eso ubicaba a la teca en un segundo lugar con respecto de otros tipos de maderas, pero no deja de ser importante para esos países de esa zona que vimos ahora, que son los que producen teca salvaje, o sea, que es teca autóctona. Ahí en el cuadro que tenemos, en el gráfico que tenemos a la derecha, vemos cómo India pues tiene una tajada bastante fuerte del mercado internacional, le sigue Indonesia, le sigue Myanmar,
África con un 6%, América tropical, dentro de la cual está incluido Costa Rica, un 5%, Bangladesh un 3% y Sri Lanka un 2%. Esos son los lugares en donde en este momento pues se está generando mayor producción o mayor mercadeo. Un tema interesante o un caso interesante es el de Costa de Marfil en África, donde está ocupando el primer lugar entre los nuevos productores de madera de teca. Eso en razón del volumen de la producción y también porque cumple con muchas de las características ambientales que ya revisamos para la producción de la teca, lo que hace pues, que su teca crezca de manera más rápida y también con mayores niveles de calidad. ¿Okay? ¿Cuáles son los estándares de comercialización? O sea, ¿cómo puedo yo comercializar la teca? En algún momento creo que yo les había hablado de que la teca pues está definida de acuerdo a esos elementos que acabamos de ver, pero también tiene categoría por tronco de teca. Aquí estamos hablando de tronco de teca, no estamos hablando de madera aserrada, que ahora vamos a ver algunos elementos sobre eso. La que se busca principalmente es la teca almirante. Estamos hablando de 487 centímetros de largo y 60 centímetros de diámetro, totalmente libre de defectos. O sea, no puede ser anudada excesivamente, no puede tener albura de más de 2 pulgadas, no puede estar el tronco desviado, en fin, toda esa serie de elementos que acabamos de ver. Vean que ahí se habla de 4,87, 2,43 y en algunos casos 91 centímetros, 1,21. ¿Por qué se dan esas medidas? Esas medidas se dan porque esas son las medidas estándar establecidas internacionalmente para los tablones que se pueden sacar de un tronco de teca. Y también tiene que ver con la cantidad de madera explotable por cada tronco. Hay una relación, vean que ahí se está hablando de que puede ser de 4,87, 60 centímetros, o sea, ahí estamos hablando de una cantidad bastante grande de madera, pero igual también estamos hablando de que si nosotros queremos dos troncos de 4,87 centímetros de largo con 60 centímetros de diámetro, estamos hablando de que ese tiene que ser un árbol de por lo menos 15 metros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son 5 metros, o sea, dos troncos de 5 metros, ahí tenemos 10. Recordemos que el árbol tiene una corona donde están las hojas y las ramitas, eso significa que esa parte no es explotable. Y también está la base del árbol que regularmente se corta entre 70 centímetros y 1 metro con respecto de lo que es el piso. De tal manera que no, un árbol de 11 metros, aquí es muy dado que la gente te dice, bueno, tengo un árbol de 11 metros, entonces me alcanza para sacar dos piezas de 4,87. No, porque cuando usted llega arriba del árbol, esos 60 centímetros se convirtieron en 40 o en 30. Entonces, eso es un elemento importante. Luego ahí viene como los hoteles, ¿verdad? Estamos hablando de 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella. Vean que ahí tiene que ver, en realidad el largo y los centímetros de diámetro son los mismos, pero allí tiene que ver aspectos como los que hablábamos ahora, el color de la madera, los grados de humedad, el grano de la madera, etcétera. Y luego ya estamos hablando de calidad 1 para tablón aserrado, calidad 2 para tablón aserrado, calidad 3 para tablón aserrado y calidad 4 para tablón aserrado. Ahí estamos hablando de tamaños más pequeños, incluso 91 centímetros o 91. Cuando hablamos de 91 centímetros, estamos hablando de tal vez un comprador que está comprando esa madera para hacer piso parquet. Entonces, con 91 centímetros le salen dos piezas de piso parquet, considerando lo que se pierde con el corte de sierra. Y se habla hasta de 30 centímetros de diámetro, porque efectivamente al ser una tablita tan delgadita como el parquet, pues evidentemente se puede aprovechar más del tronco. Si estuviéramos hablando de tabla para piso, por ejemplo, el piso que se utiliza en piscinas, evidentemente no podríamos hablar de 30 centímetros, sobre todo por los tipos de corte que recibe un tronco. ¿Cuáles son los tipos de corte que podemos hacer de un tronco de madera? Aquí estamos, bueno, yo lo puse como ejemplo, los cortes de madera anteca,
pero, perdón, en general, estos son los patrones de aserrado que nosotros podemos encontrar en la mayoría de los casos de madera. Aquí tenemos un ejemplo de un tronco de madera, ¿verdad? Un tronco de árbol, en donde la parte central se puede aprovechar para generar postes, y las partes intermedias, ahí podemos sacar, ¿verdad? Cuartos, podemos sacar también tablilla plana, podemos sacar algo importante, si ustedes se dan cuenta aquí también hay madera que se está sacando con cierto angular, que eso se puede utilizar para decking, o sea, para las famosas venillas, etcétera. En realidad, la fotografía que está acá, que tenemos a la derecha de la pantalla, ustedes pueden ver cuán aprovechable puede ser un tronco. Y vean que se empieza a aprovechar desde donde empieza la corteza del tronco. Por eso es tan importante que esta parte sea madera aprovechable y no albura. Si aquí tuviéramos una albura de 5, perdón, de 3 o 4 pulgadas, todas estas tablitas intermedias que están acá no se podrían aprovechar porque no es madera que cumple con esas características. Igual acá, vean que estamos hablando de un corte en donde se sacan tablones de distintos tamaños. Si tuviésemos una albura muy ancha, no podríamos aprovechar el tronco. Acá estamos hablando de otro corte diferente, en donde puede haber un mayor nivel de desperdicio de madera, como ustedes pueden ver, pero que en este caso, aquí, este corte lo que afectaría principalmente es si la madera tuviera daños radiales, como las reventaduras que vimos en las fotografías anteriores. Igual, en este caso, vean que se parte del centro hacia los lados para poder calcular cómo se pueden hacer los distintos cortes. Entonces, evidentemente, al comprador, a la persona que va a explotar el tronco de madera, le va a interesar que ese tronco sea lo más recto posible en las mejores condiciones. Pero igual, también puede suceder que el comprador nos diga, yo no quiero el tronco, yo quiero ya la madera aserrada. Entonces él nos va a indicar cuál es el tipo de cortes que él requiere, ¿verdad? Porque digamos, esos son algunos ejemplos. Los troncos de madera pueden cortarse hasta de 10 o 15 formas diferentes. Ahí el comprador es el que va a definir cómo se corta. Y algo muy importante cuando se hace el corte es entender la parte de la humedad. Si nosotros vamos a hacer un aserrado, nosotros tenemos que obligatoriamente para exportar secar la madera, porque si no, esa madera, conforme pasa el tiempo, estamos hablando de que un transporte de teca puede durar de 60 a 90 días en el mar, son 60 a 90 días de calor, encerrados en un contenedor, de tal manera que la tabla que salió recta de Costa Rica llega hecha un colocho a mercado indio o chino, totalmente deformada porque perdió humedad y no la perdió en condiciones adecuadas. O sea, ¿cómo lo sería si lo pierde en este aparato? Este es un horno de secado de madera. Como ustedes pueden ver, no es solamente el hecho de meter la madera a secar. O sea, aquí tenemos algunas guías. Estas guías, una vez que entran al horno, lo que hacen es que presionan la madera hacia abajo de tal forma que evitamos que al secarse se haga comba, genere una curva o una deformidad por la liberación de la humedad que se está teniendo. Igual tampoco es conveniente que la madera vaya totalmente seca. Debe de tener, los estándares internacionales hablan de que el máximo aceptable es un 18% y el mínimo aceptable es un 12%. En el ejercicio que yo les pedí era de un 15%, entonces eso también hay que valorarlo. Esto permite que el vendedor genere producto terminado o semiterminado con un mejor precio, pero aumentan los costos de producción para el vendedor y aumenta también el costo para el comprador.
Eso es un elemento en donde Costa Rica como país no ha podido competir con países más cercanos al mercado chino y de India. ¿Por qué razón? Porque los costos de flete y otra serie de situaciones tienden a abaratar la madera que se produce en países más cercanos, mientras que acá empezamos a sumar y a sumar costos, y sobre todo en el caso de lo que es madera seca, pues se suma un costo bastante significativo. Aparte de que eso también genera atraso, o sea, un horno de madera, no es que metes la madera hoy y la sacas mañana, o sea, eso puede generar hasta 8 o 15 días dependiendo de los grados de humedad de la madera que entre. Y otro aspecto importante también es la unión del corte con la humedad. Si usted va a querer, perdón, un tronco de 3 por 3 pulgadas, usted va a tener que cortarlo un poquito más ancho, porque en el momento en que la madera entra a esa pérdida de humedad va a hacer que el tronco sea de menor tamaño, ¿verdad? O sea, siempre va a haber una pérdida. Igual las personas que aserran la madera y todo el asunto saben cuál es el tipo de sierra y el tratamiento que se le debe dar para poder lograr exactamente el tronco final después del proceso visitado. Bueno, entonces, ¿cuánto me gano yo con lo que es los precios actuales? Estos son precios que precisamente uno de los grupos que trabajó, que hizo el trabajo colaborativo de esta parte, logró conseguirlos. O sea, estos son precios, creo que del 2016. Vean cómo de la Teca Almirante a la 4 estrellas hay una significativa diferencia de $1,200 metro cúbico FOB. O sea, y vean que ahí también, o sea, les estoy soplando un poco la tarea. Acuérdense que hablamos de la tarea, se les pide cuáles son las mejores condiciones para hacer esa exportación de madera. Entonces ya el hecho de que ustedes tengan ahí ese Incoterm FOB ya les implica y ya les sopla por la oreja cuál va a ser, digamos, el planteamiento en cuanto a la documentación, el trámite que se va a hacer para llevar esa madera a puerto, que creo que les pedí que llega a un puerto de China, e inclusive ahí les doy un precio aproximado de lo que sería la totalidad de los 20 contenedores que ustedes exportarían de madera teca. Vean cómo de 4 estrellas a 3 estrellas perdemos $300, luego perdemos $400 y así hasta llegar incluso a un precio de $650 el metro cúbico FOB, cuando estamos hablando de calidad 3 para tablón aserrado, que es la parte más pequeñita, que es cuando se utiliza, por ejemplo, para pisos parquero, tablilla muy, muy, muy pequeña. Pero vean que es significativamente menor el precio, porque igual, o sea, digamos, la teca almirante que se utiliza en embarcaciones, evidentemente la dureza, el grano y toda una serie de características de la madera va a ser diferente a la que se tiene para un piso de teca, un piso parquet de teca. Entonces, evidentemente las calidades son diferentes. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, evidentemente, cuando usted llega al campo, el productor o el finquero va a querer ganarse $4,000. Hay que empezar a explicarle cómo funciona el negocio, cómo funcionan las situaciones. Vean que aquí estamos uniendo lo que habíamos visto de categoría de tronco de teca versus lo que es el precio que se paga por metro cúbico. A estos precios nosotros tenemos que incluir costo del flete marítimo, tenemos que incluir el costo del transporte interno, el transporte terrestre, y eso va a tener un costo específico dependiendo, por un lado, de la zona, la distancia hasta puerto, hasta el patio del puerto, y por otro lado también la dificultad para explotar. No es lo mismo explotar una finca teca en una zona plana con acceso a carretera a tener que explotarla en una finca donde la inclinación puede ser de hasta de 30 grados y con una humedad en ambiente del 70%, ¿verdad? Como hay muchas fincas de teca por acá. Todo eso se los comento porque yo ya sí me he pegado la sudada en varias fincas del país, precisamente buscando pues teca, sobre todo para el mercado de la India.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las tendencias globales que tenemos en este momento? Estamos hablando de que el mercado asiático es el que va a tener, digamos, una posición de privilegio en términos de que dependiendo de cómo se comporte ese mercado, así va a comportarse el resto del mercado mundial. Asia posee el 90% de recursos mundiales. India maneja el 38% de bosques plantados, o sea, estamos hablando de que es una participación muy significativa. Eh, pero igual, esa demanda de madera de teca de utilidad general se ha ido ampliando hacia bosques nativos asiáticos, incluyendo troncos de menor diámetro, de crecimiento rápido, producidos en plantaciones como las que se tiene en África y América Latina. En términos generales, acá en Costa Rica, negocio de teca posiblemente sea un negocio nuevamente lucrativo dentro de unos 10 o 15 años, cuando las fincas que ya han sido explotadas pues puedan recuperarse nuevamente con troncos nuevos de segunda o tercera generación, como veíamos ahora, segundo o tercer ciclo de producción. ¿Okay? Bueno, en términos generales, esa es la información de lo que es los aspectos técnicos de explotación de teca para la exportación. Los compañeros que trabajaron los distintos trabajos colaborativos, que en el caso de esta materia no eran 6 grupos, sino que eran 4, evidentemente nos aportan más información. Igual, o sea, esa información también, al igual que de introducción al comercio, les va a ser enviada para que ustedes la tengan a mano, y también los links de las charlas para que los compañeros que no pudieron acompañarnos pues también puedan revisar esas charlas. ¿Okay? ¿Qué relación tiene esto con la parte del curso medios de pago? Bueno, ya expliqué inicialmente la motivación, por decirlo de alguna manera, en términos de el objetivo académico, que es precisamente repasar por el proceso de conocimiento e investigación que uno debería tener ante un nuevo producto que le pongan a uno en las manos para exportar o para manejar su proceso de exportación. Ok, la actividad 4 de la semana 3 y 4 era esa, o sea, era precisamente desarrollar los documentos con respecto a la información técnica. Y después venía una actividad 5 que precisamente estaba en algunos casos pendiente porque habíamos hecho pues aquel cambio en la sesión presencial. Vean que precisamente la actividad 5 dice, aprovechando la información de los trabajos grupales, elabore de forma individual una letra de cambio y una carta de crédito para la exportación, con sus respectivas garantías de 20 contenedores de madera teca cruzada con un 14% de humedad, saliendo de Puerto Caldera y llegando a Puerto Shanghai en China. El precio de los 20 contenedores es de 2.515.745 yuanes, pero debe consignarse los valores en dólares americanos. ¿Okay? Entonces vean que estamos hablando de que están pidiendo madera teca rosada, o sea, ya cortada, con un 14% de humedad. Estamos hablando de que sale de Puerto Caldera a Puerto Shanghái, entonces eso es un elemento importante. Ustedes tienen que averiguar cuánto costaría el flete marítimo de lo que es el traslado desde Puerto Caldera hasta Shanghái, en China. Ese flete no está incluido en estos 2 millones, ¿verdad? O sea, este precio de los 20 contenedores es solamente producto. Ahí no estamos incluyendo lo que es el transporte internacional con los respectivos seguros y todo el asunto. O sea, eh, ustedes tienen que ir, digamos, generando todo eso. ¿Por qué? Porque al final, en el caso de la letra de cambio y la carta de crédito para la exportación, evidentemente esa no va a ser por un valor equivalente en dólares a 2.515.745 yuanes, sino que va a ser mayor, porque al final usted le está cobrando a la otra persona
todo el proceso que usted llevó. Estamos hablando también de lo que es el transporte terrestre, eh, dependiendo de la zona del país, estamos hablando de que de cada contenedor te puede costar 250, 300, 400 dólares por contenedor para llevarlo hasta patio, dependiendo de la zona del país en donde esté, y así por el estilo. Entonces, la idea es que esa información que va a estar en la letra de cambio y en la carta de crédito, pues contemple todos esos elementos. Ya ahí ustedes tienen una idea de cuánto se está cobrando dólares americanos, ya tienen una tablita de los precios, entonces ya también incluso podrían de manera muy intuitiva darse cuenta de cuál es la calidad de la teca que ustedes están enviando. Estamos hablando de que 20 contenedores, 2 millones, estamos hablando de que eh, ¿cómo es? Cada uno de los contenedores creo que anda por, ¿qué? 100, por 500, ya me perdí, como 120,000 yuanes aproximadamente. Bueno, esas son las transformaciones. O sea, la idea es que este pequeño ejercicio se convierta en un elemento de análisis y que ustedes lo puedan presentar. Si alguno de ustedes ya presentó el ejercicio sin haber tenido, digamos, la información que se acaba de compartir en la charla, no hay problema. O sea, si quiere revisarlo y volverlo a enviar, lo puede volver a enviar. Los que no lo han hecho, incluyendo los compañeros nuevos, revisan el material y lo envían. Y los compañeros que no son nuevos, sino que empezaron desde el principio, pero que igual no lo habían hecho también, o sea, lo pueden enviar. Porque la idea es precisamente poder generar la calificación de estas actividades que estaban pendientes para todos los casos. Esa es, en términos generales, muchachos, la información que quería compartir con ustedes en esta sesión de Zoom. Sí, me gustaría escucharles si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto de esta actividad número 5, como para compartirla y poder, ya digamos, que ustedes tengan la posibilidad de cerrar esa parte pendiente que teníamos del curso. Los escucho por si alguno quiere conversar. Nada más abren su micrófono y comparten. Don Gonzalo, buenas noches. Qué pena, pero esta información no la tengo. Si puede, por favor, me la envía por correo. Dime, perdón. Casi no te escuché, Esta Carlos. guía no, sí, esta guía no la tengo. Ah, no, Si no. fuera tan amable Sí, de... sí. Efectivamente, Jufen, vos, María José, Catherine, si no me equivoco, y José, y Josué no la tienen. O sea, yo ahora se las envío. Yo ahora se las envío para que la tengan ahí a mano, porque la idea es todos los que estén pendientes, que tengan el chance para ahora, creo que es el 8, 8 o 9 que les había pedido de la próxima semana, entregarme las diferentes situaciones que estuvieran pendientes. Entonces, ustedes están a tiempo de poder hacerlo sin mayor problema. Yo ahora se los envío, Carlos. ¿Ok? Aquí estoy anotando las dudas. Sí, Don dime. Gonzalo, una consulta. Isela, ¿Cuál sí, sería la dime. fecha? Si la fecha de entrega entonces de esta actividad número 5. Ok, de esta actividad número 5, la idea es que nosotros extendimos entregas creo que hasta el 8 de mayo, ¿verdad? Si no me equivoco, el lunes o martes de la próxima semana, por efecto del cambio que ustedes pidieron para tener oportunidad de trabajar de tener el espacio del fin de semana. Entonces, yo pienso que, bueno, mi perspectiva es la siguiente. Ojalá pues que todos pudieran enviarme lo que les pedí para ese 8 y este otro ejercicio para el 8 de mayo, que es el próximo lunes. Si hubiese alguna situación especial, todavía el 9 de mayo, porque la idea es el 10 de mayo yo poder entregarles a ustedes
por vía correo lo que es la barra de avance ya con su nota final, e igual también pasarla a Cadexco, ¿verdad? Para que ellos la tengan en ICOEX y ya ustedes empiecen a abrir su registro de calificaciones respectivo. Entonces, a más tardar, para estar claros y no enredarnos, este ejercicio 5, dejémoslo para el 9 de mayo, que es martes de la próxima semana. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Usted entonces nos estaría enviando los trabajos de todos los compañeros y adicional la presentación que usted Y la acaba de presentación, darnos. exactamente. O sea, yo les enviaría todo ese material y para que ustedes puedan trabajar ese ejercicio basado en ese material. Perfecto, gracias. Sí, yo de hecho, o sea, la charla de ayer no se las he pasado porque los compañeros que me ayudan para transformar el video hoy no lograron terminarlo. Entonces, Dios mediante, ya mañana yo se los envío. Igual yo espero tenerlo para mañana, sino a más tardar el viernes para que lo tengan también a mano. ¿Ok? ¿Alguno otro que tenga alguna duda o pregunta? Gonzalo. Sí, Ginelli, dime. Mencionaste acerca del flete marítimo y costos de transporte terrestre. Ajá. ¿Solamente son esos dos costos adicionales que hay que meter o mencionaste algún otro? Bueno, ahí estamos hablando también de lo que son los permisos, ¿verdad? Los permisos también y los sellos tienen su costo. Entonces tienes también que considerar eso, ¿verdad? O sea, hay que sacar el permiso fitosanitario y igual también, que eso es importante, a la hora que ustedes averigüen lo que es el costo de patio, o sea, porque en algunas ocasiones sucede que explotaste la madera el día 15, pero el barco está programado hasta el día 30. Entonces, eso también puede generar costos de patio, ¿me entendés? Entonces, ahí en promedio, acá en Costa Rica, los atrasos de patio en madera son de 8 a 15 días. Entonces, lo que podrían calcular es un promedio de atraso de 8 días. O sea, ¿cuánto podría salirles eso en cuanto a costo de patio? Ok, entonces lo que son fletes, permisos y sellos. Exactamente. Y el costo. Exactamente, sí. Sí, sí. Okay. La idea es precisamente, digamos, vos, Ginelli, por las preguntas que me estás haciendo, pues se refleja que estás, digamos, dentro de la idea de lo que se está queriendo. Algunos compañeros tal vez tienen experiencia en otro tipo de productos u otros compañeros que tal vez no tienen esa experiencia directa, ¿verdad? De estar peleando con todo ese proceso. Entonces, el ejercicio precisamente va orientado a que ustedes, o sea, investiguen un poquito más y lo presenten. Yo siempre les he insistido en este proceso y quiero aclarar una cosa, o sea, no es que estemos regalando nota, pero lo que más me interesa a mí es que ustedes vayan teniendo contacto con las diferentes realidades o situaciones que eventualmente ustedes podrían tener. Acá estamos haciendo un ejercicio en este momento orientado a algo que no todo el mundo maneja. Que queda muy bien porque entonces hay que investigar. Pero en otros momentos, cuando ya ustedes estén recibiendo los otros módulos, muy posiblemente los profesores y los compañeros tutores van a hablar ya de temas que se relacionan directamente con el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces la idea es ir aprovechando esa dinámica y también esa diversidad que tenemos en el grupo de estudiantes para volver el proceso pues muchísimo más interesante y más provechoso para todos. ¿Alguien más, muchachos? Don Gonzalo, una consulta. Sí, M. Herrera, me aparece solo como M. Herrera. Michael. Sí, Michael, dime. Eso tiene que ver la carta de crédito y la letra de cambio según la negociación, como vaya a vender uno también la teca. Exactamente. Correcto. Exacto. Ahí estamos hablando ok, por eso yo les decía que en las filminas yo les estoy soplando cosas, ¿verdad? O sea, vamos a vender la FOF, ¿verdad? Esa es la idea.
sea, ya a partir de Ok. ahí, yo ya te dije el 20% Sí, de la sí. tarea. Ok. Ok, Por ok. Sí, eso, sí. es que digamos, o sea, la dinámica que se quería en esa semana 3 y 4 era precisamente en la semana 3 tener los trabajos de los compañeros, procesarlo y para que la semana 4 ustedes pudieran hacer el ejercicio. Se dio la situación ahí de metodología que conversamos en la sesión presencial, pero entonces estas sesiones yo las orienté precisamente a retomar ese tema como para que no quede ese hueco, ese vacío, pero sobre todo también para que todos tengan oportunidad de recuperar esa nota, ¿verdad? Y de completar el plan de trabajo. Se los comento de esa manera porque ayer también algunos compañeros me preguntaron que si el Zoom no iba a estar orientado a la realización del trabajo final. Yo decidí hacerlo de esta forma para retomar algo que estaba pendiente. O sea, no hay cosa más fea que terminar un proceso que uno sienta que hubo algo que no se cerró, ¿verdad? Y en el caso de los trabajos finales, pues en la guía de etapa final, ahí está pues establecidas cuáles son las prerrogativas, e igual, o sea, con toda la confianza del caso, como siempre les dije desde el momento en que les di el WhatsApp, ustedes en todo momento pueden comunicarse conmigo vía mensaje de WhatsApp y yo estoy atendiendo consultas sin ningún problema. Pero entonces sí, vamos a vender FOF. O sea, esa va a ser la venta. En madera, Ok. por excelencia se hace FOF. ¿Okay? No de otra manera. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Algo más, muchachos? Sí, profesor, tengo una duda. Entonces, tenemos Mauren, que dime. presentar, gracias, Dime, Mauren. para el lunes, el trabajo. ¿Aló? Sí, dime. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Ok, yo también. Sí, volví a repetir que el trabajo para el lunes. Ok, para el próximo lunes, entonces tenemos que presentar ambos trabajos, el de la teca y el de los chayotes. Yo les estoy dando tiempito con lo del de la teca al martes siguiente, o sea, al 9 de mayo, o sea, el 8, digamos, mantener la programación que tenemos y tiempo máximo el 9, para yo tener chance el 10 de poder ya preparar notas, reportarlas y enviárselas a ustedes, porque ustedes el 13 de mayo inician los próximos módulos, ¿verdad? Entonces, para que ya también, iniciando los otros módulos, tengan la nota en mano. Igual, o sea, yo sé que todos estamos expuestos, todos trabajamos, todos andamos en carreras. Si alguno tiene alguna situación especial, muchachos, y si no ha quedado claro, estamos en un modelo educativo de adultos, andragógico, en donde si usted, Mauren, o cualquier otro compañero que tal vez tiene la misma duda, pero que no se atreve a preguntarla, si tiene alguna situación especial y usted ve que se va a atrasar en la entrega, usted me pone un WhatsApp, don Gonzalo, me pasó esto, me pasó lo siguiente, etcétera. Hoy precisamente recibí el mensaje de una compañera que me dice, don Gonzalo, tengo 2 semanas de que no le he enviado nada porque estoy en una zona en donde no tengo conexión a internet. Entonces, ¿qué puedo decirle a la compañera? No, haga los trabajos y mándemelos una vez que ya usted tenga la conexión a internet. Todavía en este país hay zonas en donde es imposible tener ese acceso. Y particularmente en el trabajo que ustedes tienen, uno sabe. Yo me acuerdo cuando yo estaba visitando fincas, yo llegaba al borde de la carretera y tenía señal, entraba a la finca y de ahí eran 2 o 3 días en donde ya no sabía qué pasaba en el mundo, ¿verdad? Entonces, tomando la pregunta de Mauren, para todos, igual, o sea, yo esperaría que si pueden tener todo para el 8, perfecto. Si necesitan todavía un día más para este trabajo, perfecto. Si hay alguna situación especial que los limite a tenerlo pronto o en esas fechas, por favor me avisan con anticipación, lo conversamos, no hay ningún inconveniente. O sea, lo que me interesa a mí es que haya proceso de aprendizaje. Esa parte para mí es muy importante. Y cuando uno está de adulto, que trabaja, que tiene familia, que tiene obligaciones, etcétera, evidentemente estudiar se convierte en un reto y también en un sacrificio, en razón propiamente de que hay que hacer a un ladito ciertas cosas, pero a veces las cosas no se dejan hacer a un ladito. ¿Ok? ¿Qué más, muchachos?
¿O todo está clarito como el agua de la juela, como decimos nosotros acá en la liga? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, entonces muchachos, ya sabemos cómo está la situación. Yo quedo en el compromiso de enviar toda la información que esté pendiente para los casos de compañeros nuevos, e igual esta información para todos, para que tengan a mano el material y puedan hacer este ejercicio. Y más bien, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy nuevamente. Yo sé que a veces sacar tiempo a estas horas puede ser un poco complicado, pero me satisface saber que pues todos están interesados y están pues con la intención precisamente de recibir formación en las distintas áreas que compete cada uno de los técnicos. Tengan todos muy buenas noches y nos estamos conversando.